Buenos días. Bueno, gracias, Will, por invitarme a participar y a hablar de mis cosas de audio. Los que estuvisteis anoche conmigo en el Beer Working, ya estuve ahí metiendo cookies sobre audio. Realmente debería haber cambiado esta diapositiva después del pitcheo que hice ayer del mundo del podcast en el sector de la animación, porque no había tanta gente que esté habituada a escuchar podcasts o que los tenga dentro de sus rutinas. Pero en realidad el podcast ahora es como los videojuegos hace 15 años. De repente hay muchísimo foco, hay mucho hype, es como la gran explosión, lo que lo va a cambiar todo, porque en la pandemia de COVID mucha gente empezó a hacer podcast desde su casa y eso creó muchísimo hábito de escucha y mucho hábito de producción de contenidos. Me voy a dejar esto en la mano. Bueno, yo soy Enar León. La aproximación a los videojuegos, en mi caso, empezó temprano y llevo más de 20 años tratando de tejer las relaciones entre las distintas industrias creativas y culturales. He pasado por casi todas, creo, y he trabajado en videojuegos, he trabajado en animación, he trabajado en ilustración y a mí lo que me interesa, sobre todo, es el arte de contar historias. Y el arte de contar historias puede ser por distintos canales, puede ser por distintas tecnologías, pero creo que lo interesante es saber cómo se relacionan unas tecnologías con otras. Y por eso salté al mundo del audio, porque en el mundo del audio la capacidad de contar historias es increíble. Mi primera aproximación al mundo del audio fue esta historia que está en el Laboratorio de Radio Televisión Española hace 9 o 10 años. Y esta historia era un experimento para el sonido binaural, ¿vale? Es una forma que no es nuevo, pero era una forma de contar historias en la que te metes dentro de la historia. En esta historia tú eres, es como una especie de primera persona relativa, ¿vale? Tú eres el protagonista, estás contando la historia y tienes un péndulo que te va a matar, que va cayendo poco a poco sobre tu cabeza. Y cuando escuchas esto con auriculares, que esto es para escuchar con auriculares, y más si cogéis las últimas versiones de auriculares que hay, parece que te va a caer encima el péndulo. Si lo ponemos, si lo pasáis al segundo 10 o algo así, el audio. ¿Izquierdo? No se va a oír igual de bien, pero haceros a la idea. Notáis por dónde pasa la gente cuando lo estáis escuchando porque estáis en un sótano. ¡Hola! ¿Me escucha alguien? ¿Cuánto tiempo más voy a pasar aquí? ¡Hola! Quien no se haya Saltadlo como un minutillo más, solo para la sensación de péndulo y pasamos a lo siguiente. Por lo visto, la nueva tortura inquisitorial consiste en poner a mi alcance un cuenco de carne medio podrida y muy salada y dejarme sin agua durante días. Bueno, lo paramos para que no se nos vaya el tiempo. Está difícil de encontrar en la web de Radio Televisión Española o en la app, pero si lo googleizáis os sale. Y os invito a que lo escuchéis con cascos si no tenéis miedo, porque da un poco de miedo, y sobre todo para que valoréis la capacidad narrativa que tiene el audio. Es muy parecida a la sensación de inmersión a llevar gafas de realidad virtual. Estos son algunos ejemplos de, si no estáis muy habituados a escuchar ficciones sonoras, por donde yo empezaría. Para mí, mi favorito es Caso 63. Es un podcast chileno, es una ficción sonora chilena. Yo empecé por la versión norteamericana, que la han hecho Oscar Isaac y Julianne Moore, y es, voy a hacer un pequeñísimo spoiler, es una historia de viajes en el tiempo. Está muy bien guionizada, muy bien llevada y es compatible con hacer cosas como estar en el gimnasio. No sé si es tan compatible como andar por la calle, ¿vale? O sea, si cosas necesitáis ir andando y estar atentos, esto te absorbe un montón, pero tanto la versión chilena, Caso 63, como la versión inglesa, Case 63, os invito a que los escuchéis. Están ya en producción de serie, ¿vale? Esta es una de las IPs que va a pasar en serie. Titania es un ejemplo nuestro de Prisa, es un branded hecho con Santander, es una distopía, hay muchísimas distopías en audioficción, por lo que sea, y bueno, es una distopía en la que una inteligencia artificial se apodera del mundo, bla, bla. Está súper bien hecho. Nicky García, la antigua voz de Google, hace 2 personajes y bueno,
Luego hablaremos de branded si da tiempo, pero esto es un branded, ¿vale? La siguiente es otro branded de una oficina de turismo, lo ha hecho una productora que se llama El Extraordinario, vienen de Yorokobu, de la revista Yorokobu, y es una ficción sonora sobre una pintora en Suiza, también muy, muy chulo. Y lo último es una especie de adaptación de un libro de Rael Origa, también es nuestro, de Podium, pero no es un audiolibro y no es una ficción sobre el libro, es como una especie de spin-off, ¿vale? Estas son 4 con las que podéis empezar, hay muchísimas más y si luego me queréis preguntar algún ejemplo, pues yo encantada de contaros. Estoy hablando todo el rato de audio hablado porque no son solo podcasts, ¿vale? Cuando estamos hablando de audio hablado podemos estar hablando de audiolibros o de audiocuentos, que esto es un formato con el que estamos familiarizados y en el que yo no voy a entrar. Podemos estar hablando de podcast, que hay varios tipos, narrativos de ficción, narrativos de no ficción, documentales, y aprovecho para hacer un autopromo. Ayer mis compañeros sacaron Mar de Rabia, que es un documental periodístico sobre el impacto del narcotráfico en Barbate y en Lloya Tauro, que lo tenéis ya en todas las plataformas, y conversacionales, que es lo que más acostumbrados estamos a escuchar cuando hablamos de podcast, ¿no? 2, 3 personas que se sientan en una mesa y empiezan a hablar de sus cosas. Tenemos Estirando el Chicle, La Ruina, todo ese tipo de conversacionales. Como ese es un formato que tenéis bastante más conocido, hablaremos menos de él y nos centraremos en los demás. Y hay todos los géneros, hay humor, terror, crímenes, documentales, informativos, true crime, como está en todo, True Crime también está en podcast, y os diré un dato que a mí me inquieta bastante, que es la escucha de True Crime se dispara a partir de las 12 de la noche, que la gente se pone True Crime para ir a dormir. Yo no me lo podría poner por la mañana, o sea, imagínate para ir a dormir, pero es desde las 12 hasta las 2 de la madrugada hay muchísima gente escuchando asesinatos. Y luego tenemos audio inmersivo. Y una cookie que voy a dejar aquí, que también dejé anoche a las personas con las que hablé, todas las posibilidades que traen los audiojuegos, que espero que podamos hablarlo y si no, luego voy a estar dando el coñazo con el tema de los audiojuegos. Las características de los podcasts, la duración, depende de lo que queráis. Tenemos podcast de 5 o 8 minutos cuando son de infantil, tenemos podcast de 3 o 4 horas, lo normal es que estén entre 20 y 45 minutos. Formato, como os decía, puede ser de ficción o de no ficción, puede ser narrativo, donde yo cuento una historia, o puede ser conversacional, puede ser un narrador, como estábamos viendo en el péndulo, ¿no? Yo estoy contando la historia que me está pasando a mí o yo estoy contando la historia que le pasa a otro. Puede haber varios personajes, puede ser en audio, puede ser en vídeo, que ahora hay muchísimo auge de los videopodcasts, pueden ser episodios autoconclusivos o puede ser seriado. Es muy importante el uso de efectos sonoros, el uso de música. Aquí hay un matiz, es que si el podcast va a salir por la radio, o se ha emitido primero por la radio, los derechos musicales son los mismos que le aplican a la radio, y si es directo para emisión por plataformas y no va a pasar por radio, los derechos de música son igual que en animación, en videojuegos o en series, ¿vale? Lo digo por tema de presupuestos porque esto es una de las cosas que puede disparar un poco el presupuesto. Tenemos que conocer nuestro perfil de audiencia, hacia dónde vamos. La distribución es multicanal, por todas las plataformas, tienes un código RSS, va por todas las plataformas y además en YouTube si quieres, y la monetización es siempre lo más complicado, pero bueno, sabéis que puede tener publicidad, aunque esté en Spotify la publicidad va cosida al contenido, si es en YouTube por supuesto, puede ser por patrocinios o por branded, o pueden ser producciones para terceros. Si yo tengo una IP de audio, si tengo una IP de videojuegos o de animación, ¿cómo hago un audio? ¿Cómo hago un podcast? Bueno, pues lo primero tengo que diseñar el proyecto. Aquí pongo 2 recursos, que si queréis hacer foto, esta es la diapositiva de la foto. Hago el diseño, en qué formato, qué duración, qué público objetivo, hacia dónde quiero ir. Hago un guión para audio, los guiones para audio no son iguales que los guiones para videojuegos o para animación, ¿vale? Es un guión específico, igual que uno de videojuegos no es igual que uno de animación. Y aquí os he puesto un banco de recursos que tiene la BBC con un montón de guiones de audiodramas y de audioficciones para que veáis cómo se van indicando las cosas a la gente de diseño sonoro. Se hace la identidad sonora y el diseño sonoro, que es lo que cambia totalmente un podcast, lo que hace que sea una historia guay o que no, y para mí es el diseño sonoro. Se hace el casting actoral, por supuesto, y luego grabación, montaje y edición, que es bastante más rápido que los procesos de animación y de videojuegos, por eso esto
nos va a resultar interesante para el sector. Subimos el podcast a una plataforma de host. Ahí os he puesto un montón de plataformas que hay para que podáis utilizar la que más os convenga. Generalmente lo normal es que llegues a un acuerdo con alguien que te vaya a ayudar con el hosting y con la distribución. Pues me decís y esto lo podemos hablar luego. Registramos el RSS en los distintos directorios y una vez que subimos cada episodio nuevo se distribuye automáticamente. Y luego toda la campaña de marketing, publicidad y redes que se hace en cualquier otro canal. ¿Cómo se puede usar el audio hablado en animación y videojuegos? Que esta es una de las cosas que más me preguntaban ayer, que es como, Enar, ¿vas a hablar de audio? O sea, cada año que vienes aquí hablas de una cosa distinta, vas a hablar de audio que tiene que ver con nosotros. Bueno, pues tiene que ver muchísimo. El audio se puede utilizar para testar IPs en un formato con menores costes de producción y menor tiempo de producción, para amplificar y extender IPs, como un canal transmedia más, para llegar a más audiencias o crear una base de fans. El fandom funciona muy bien. O sea, la gente que es hardcore de videojuegos es de videojuegos, de podcast es muy de podcast, ¿vale? Si a mí me gustan podcasts, voy a llenar el WeThink para ir a ver Estirando el Chicle. Y esto sucede. O voy a ir a ver A la Ruina y que se acaben las entradas en cuanto salen a la venta. En infancia, y no solo en infancia, sabemos que hay unas tendencias de mercado hacia menor uso de pantallas porque estamos todos saturados, hay una tendencia a la regulación en los menores para que usen menos pantallas. ¿Cómo mantenemos a nuestros usuarios de infantil conectados a nuestra IP? Bueno, pues lo conseguimos con el audio. Podemos hacer videotrailers animados y una historia puede viajar del audio a la animación y de la animación al audio. Es un camino de ida y vuelta. Y os voy a contar algunos ejemplos. Lo primero, prototipado a través del audio. ¿Sabéis quién es esta mujer? Esta mujer es Dios, prácticamente. Es Dios en audiovisual, o sea, tiene muchísimo poder, muchísima intuición. Y lleva 14, 16 temporadas matando gente en un hospital. Sonda es la creadora de los Bridgerton, de Anatomía de Grey, de un montón de contenidos para plataformas, y ella lo que tenía era una plataforma muy parecida a la de Witherspoon, un club de lectura, que leáis libros y los que sean guays los pasamos a audiovisual. Muy buena idea. Pues ella ha dicho ahora, pues también lo voy a hacer con podcast. Y entonces está testando algunas de sus IPs que luego van para audiovisual, las está testando en podcast y a la vez algunas de sus IPs de audiovisual les está dando una segunda vida en podcast, ¿vale? Ya ha entendido que esa interrelación funciona. Si yo creo una IP, ella por ejemplo que hace cosas como así de romance y tal, si yo ya tengo ahí a mi público en una ficción sonora que me cuesta, no sé, muchísimo menos que cualquier episodio o cualquier piloto de audiovisual de sus series, y yo ya tengo un público y ya sé cómo están funcionando los ritmos y qué episodios funcionan mejor o peor, porque hay analítica que nos lo dice, igual que en videojuegos. Los costes para pasar luego eso a audiovisual son muchísimo menores. Os he puesto ahí su plataforma de audio podcast por si queréis echarle un ojo. Y aquí os pongo ya ejemplos. ¿Conocéis la serie de Homecoming? Homecoming viene de un podcast del mismo nombre. El podcast es de Gimlet Media, que es una de las mayores productoras norteamericanas de podcast. Son 2 temporadas, 12 episodios. Y la serie, que es de Prime, son 2 temporadas de 17 episodios. Aquí pasa como siempre que hay una adaptación, ¿eh? Hay gente que le alucina la adaptación, es como, por favor, me gusta un montón, y hay gente como, no, yo prefiero el podcast. Esto, pues como pasa con los libros o como con cualquier otro sector, pero es muy interesante cómo se ha hecho la traducción de un universo, del universo sonoro al universo audiovisual. El Gran Apagón, este es un ejemplo nuestro de Podium, era un podcast, El Gran Apagón, y se convirtió en una serie de Movistar. ¿Habéis visto Apagón? Bueno, pues ahí tenéis los 2 contenidos por si queréis entrar en ellos. No es algo que sea una copia exacta o literal, sino que beben del mismo universo y cada uno se ha adaptado a sus características. El podcast, ahora no recuerdo el año, pero yo creo que tiene como 4 o 5 años o más, y la serie es de hace 2 o 3. Es muy interesante eso, cómo entiende el contenido y cómo lo adapta a cada uno de los formatos. Hay muchos más ejemplos, hay muchísimos más que estos, pero bueno, he puesto aquí algunos por si le queréis echar un ojo, que creo que pueden ser los más interesantes, pero también esto está sucediendo, esto está sucediendo en animación también, no es solo imagen real.
Ricky Gervais tenía un podcast, el podcast pasó a formato de animación y ahora, bueno, esto es una plataforma con todos los contenidos y demás. Era un podcast conversacional, de los que tenemos un montón, y simplemente hizo la animación de ese podcast, ¿vale? O sea, no hizo ahí como un diseño increíble, simplemente hizo la adaptación a animación de su podcast. ¿Esta lo habéis visto? Esta también viene de un podcast de Duncan Trussell Family Hour y ha hecho una adaptación a Netflix, ¿vale? O sea que esto es narrativo, que tiene una pata de conversacional, documental, esto es, bueno, podemos jugar ahí con los géneros, pero es otra de los ejemplos de animación en los que del podcast se ha pasado a animación. Claro, imaginad en tiempos de producción lo que se tarda en hacer animación y lo que se tarda en hacer un podcast, que para que os hagáis una idea, un Titania, entre preproducción, producción y pospo, pues se pueden tardar 6 meses, 5 meses, si no vas muy deprisa. Bueno, también depende de las agendas de los actores, pero claro, comparado con una serie de animación, los tiempos son mucho menores. Esta es otra que no es una serie de animación, era un podcast, es un podcast de terror, y luego tiene una serie de imagen real, pero que tiene tramos de animación. El terror pega muchísimo con los podcasts, si sois capaces de aguantarlo, yo no, porque no se pueden cerrar los oídos cuando te das un susto, los ojos sí, en audiovisual, pero si tienes un susto por las orejas no las puedes cerrar. Pero bueno, si os gusta el miedo, os animo a escucharlo y aquí tenéis la serie. Y vamos ya a las IPs, a las franquicias gigantescas. Batman tiene varias audioficciones, tiene esta. Y tiene esta, tiene esta, que están las dos aquí, las dos, esta y esta, vale. Esta de Audio Adventures está en varios idiomas, es una audioficción que se ha hecho en varios idiomas, la versión en castellano es en mexicano y bueno, fue un boom, claro, yo ahora digo un boom y me miras con cara de no he escuchado nunca un podcast, pero en el mundo podcast fue un boom, ¿vale? Y bueno, el actor mexicano que tiene millones de seguidores en redes, bueno, pues es como una voz que no sé si hacer, sí, ya se ha contado, está en Titania 2, que es como muy reconocido y bueno, fue como con el caso de Nicky García, ¿no? Sujeto una voz que es conocida para aupar un podcast. Más ejemplos, Doctor Who tiene varios podcasts también, Lobezno tiene también podcast, o sea, todas las IPs que habitualmente están en un montón de canales también tienen soporte en audio. Los Bridgerton, como os decía, que es de Sonda, tiene la serie de Netflix y aparte tiene un podcast que lo que te permite es seguir conectado a la IP entre temporadas, sobre todo en estas series que a lo mejor pasan 2 años entre temporada y temporada, sujetas a tu audiencia de una a otra a través de la audioficción, que es mucho más barata y más rápida de producir. Podemos integrar también el audio dentro de la narrativa. En el caso del Ministerio del Tiempo, el personaje de Rodolfo Sancho hubo una temporada que no estuvo en la serie y lo que hicieron fue en la serie lo que decían es que se iba a Cuba a hacer una misión y en Radio Televisión Española lo que hicieron fue un podcast que era como un diario de viaje de Rodolfo Sancho en Cuba, ¿vale? Sujetaron con el audio el relato de uno de los personajes durante una temporada entera. En el videojuego de Sherlock, este Sherlock para mí es un ejemplo transmedia maravilloso por muchísimas razones, pero bueno, tenía un videojuego y en el videojuego, es que digo, ya me ha entrado sonido inmersivo, y en el videojuego el actor Benedict te llamaba, o sea, Sherlock te llamaba para darte instrucciones, obviamente no te llamaba, que era una nota de voz, para darte instrucciones de las misiones que tenías que hacer en el videojuego. Pero claro, es la voz de Sherlock la que te está dando las órdenes como si tú fueses uno de sus ayudantes, porque en el videojuego había una red de ayudantes y tú eras uno de esos ayudantes y entonces él te daba instrucciones de lo que tenías que hacer, ¿no? Tenías la llamada entrante, bueno, entonces es otra forma de conectar el audio con cualquier tipo de ficción. El fenómeno fandom, de esto no os tengo que contar, hay muchísimos podcasts de animación, de videojuegos, de IPs, y aquí lo que sirve es para tener alimentada de contenidos a tu audiencia y mantenerla enganchada a tu IP. Hay muchísimos, perdón que casi todo lo que pongo es en inglés, pero es que es lo que más suelo escuchar. La marca como IP
Lego tiene, estos son podcast profesionales, ¿vale? En el de Lego hablan los trabajadores de Lego y hablan sobre su experiencia en el grupo, sobre su trabajo, sobre su perfil. Lo mismo en el de Disney, son súper interesantes los dos. Sí. Y aquí, es que quedan 5 minutillos, y aquí lo podemos utilizar como elemento de la animación, como elemento en los audiotrailers. Cuando se va a lanzar un podcast, generalmente se lanza un tráiler. El tráiler puede ser un tráiler en vídeo normal y corriente o puede ser lo que vemos en Spotify, que Spotify cada vez está integrando más los videopodcasts, ¿vale? Sabemos, lo presentaron el jueves en Madrid, prioridad el vídeo en Spotify para primera pantalla, sobre todo, pero también segunda pantalla si queréis, y entonces puedes hacer una animación completa de un episodio, pero claro, eso ya los tiempos de producción de una cosa y otra ya no encajan, pero sí que puedes hacer o un bucle o puedes hacer un tráiler, ¿vale? Un tráiler cortito. Este lo hizo mi compañera Bea Polo, bueno, lo podéis ver en YouTube de Podium, y es un podcast que salió durante la pandemia y para acompañarlo se hicieron unas animaciones para las personas que lo estaban viendo en YouTube. El universo infantil, que ya con esto vamos a ir cerrando, es tan relevante y no es que yo me esté flipando con los podcasts, ¿eh? O sea, si en la última GRU la Peque tiene un podcast, que es ese, y lo dice, es porque ya está empezando a sonar el mundo del podcast en los niños. En habla inglesa es muy claro y en habla hispana todavía no, pero estamos en ello. Entonces, os pongo algunos ejemplos. Este es un conversacional que lo presenta Foley y va entrevistando a sus distintos amigos, como si fuera estirando el chicle, pero en versión Barrio Sésamo. Tenéis, os he puesto aquí el formato, no sé si estoy muy en medio, el formato, la duración de los episodios para que os hagáis una idea, pero claro, si mantienes las voces, están conectados los niños y las niñas a la IP y ya no necesitan la pantalla, ¿vale? Para los que tengáis peques, consumo de podcast se hace mucho en coche. Y una cosa que esto ya lo digo como recomendación muy personal, los podcasts que más les gustan a los niños son los de humor. Dejemos a los niños de enseñarles cosas todo el rato, porque siempre la tendencia es, vamos a hacer un podcast sobre ciencia, vamos a hacer un, que está guay, pero que se rían también, ¿vale? Que es lo que más les gusta. Bueno, pues tenemos este que es para muy preescolar, para pequeñitos. Esta IP de Pequeño Pony también tiene podcast. ¿Cómo tiene podcast Pequeño Pony? Aquí está. Y tiene videopodcast también. El videopodcast, la animación es mínima, ¿vale? O sea, no es una animación ahí súper, o sea, no es un episodio de animación, es un video podcast y bueno, la idea es la misma, mantener conectados a tu público, a tu IP. Os he puesto aquí también la duración y cuántos episodios tiene. Y aquí algunos ejemplos más, hay de Disney, o sea, todavía no hay una explosión de las grandes IPs en el mundo del podcast, hay más podcast infantil que no está relacionado con tantas IPs, pero vamos, desde luego lo puedes encontrar, lo puedes usar para testar si la segunda o la tercera parte de tu película puede ir por un camino, puede ir por otro, en función, porque vas a tener los datos de escucha y la reacción de tu público. Y también tenemos un vídeo podcast de Barbie, que esto sí que sería un vídeo podcast, o sea, como los que estamos viendo todo el rato de conversacionales, y mola mucho porque entrevistan a mujeres, yo qué sé, pues a una mujer astronauta, a una mujer como muy relevantes e inspiracionales para las peques. Famosa también hizo un test con podcast que, bueno, se quedó ahí un poco a medio camino entre los audiocuentos y el podcast, pero ahí está. Y va a haber una explosión en los dispositivos de audio infantil, y no solo infantil, insisto que esto va a ser una tendencia también para adultos. Estos son algunos de los ejemplos, hay muchísimos más. Bayard ha sacado ahora en Francia uno que, estos son más caros, ¿vale? Estos pues están entre los 60 y los 80 euros, compras fichas y vas cambiando de podcast y de audio historias. El que ha sacado Bayard es un formato de kiosco y es más desechable, con carácter trimestral, pero la tendencia es a esa, que los niños pasen cada vez menos tiempo en pantallas y pasen más tiempo escuchando historias. Y nada más, me quedan 48 segundos, lo he hecho súper reprisa. ¿Alguien, alguna pregunta o algo? Hola, que hemos hablado mucho de financiación, budget, etcétera. ¿Nos puedes dar como ideas de cuánto puede costar uno u otro?
Os puedo dar ideas. Si haces, a ver, ¿cómo voy a dar ideas sin pillarme los pies? Si haces tú una prueba, un test en casa, te puede salir por menos de 6.000 euros y por menos de 5.000. Si quieres algo que esté bien, o sea, una audioficción tipo una temporada de Caso 63 en la chilena, la que no está con Oscar Isaac, puedes estar hablando entre 70 y 110.000 como mucho. ¿Vale? O sea, puedes bajar, claro, depende si tú tienes estudios o no tienes estudios para grabar, pero vamos, puedes encontrar, alquilar estudios muy baratos. Pero estamos hablando para una audioficción, una temporada de una audioficción entre 70 y 110.000, luego claro, si te vas a un diseño sonoro o si compras canciones o si vas a grandes actores pues o guionistas, te puedes subir más, pero estamos hablando en ese margen. Y puede ser menos. Claro, si vamos a infantil, a episodios de 8 segundos, de 8 minutos, de 5 minutos, el precio baja. Yo os hablo de eso, entre 70 y 110 para episodios de 30 minutos y una temporada de entre 6 y 8 episodios, más o menos.